Muy buenos días, hermanos. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Es muy bueno y gracias a Él estamos una mañana más de un nuevo domingo acá listos para adorarle, para estudiar su palabra y para seguir creciendo. Decíamos en la primera lección que su servidor dio aquí, ¿verdad?, en mesa, de que el crecimiento es un proceso que ¿cuánto tiempo dura para el cristiano? Toda la vida. Una vez comienza, no se termina. Todos los días, todas las oportunidades que el Señor nos instruye, podemos seguir creciendo, podemos seguir edificándonos y podemos seguir fundamentando aún más fuertemente nuestra fe. El tema para la clase de esta mañana está basado en el Salmo 119. Me gustaría que usted pueda buscar en su Biblia el Salmo 119 y su versículo 160. El título de esta lección es La suma de tu palabra es verdad. Y nos vamos a dar cuenta inmediatamente al empezar a leer o a leer este corto versículo que ahí está claramente esta frase. Vamos a ver si alguien lo encuentra, Salmo 119, versículo 160. ¿Cómo dice, hermanos? Muchas gracias, hermano. Mire que corto, pero vamos a darnos cuenta tan profundo versículo. Fíjense que este salmo es el más largo de todos. Y si lo consideramos como un capítulo, es el capítulo más largo de toda la Biblia. Y este salmo, al ser el más largo, llama la atención de todos nosotros, o de aquellos estudiosos, ¿verdad?, de la palabra. Y es que en el corazón de todos estos versículos, 176 en total. Imagínense que otro capítulo de la Biblia tiene 176 versículos, imagínense. Pero en el corazón de todos estos pasajes hay un solo tema o hay algo en la esencia de las palabras de los escritores. Y es que todos ellos reflexionan en lo hermoso, en lo precioso que es la palabra de Dios. Si usted lee del versículo 1 hasta el último de este salmo, verá a este salmista reflexionando en las cualidades de la palabra de Dios, en las bendiciones que gozamos a través de la palabra, en lo que alguien que pone en práctica la palabra de Dios experimenta. Entonces el Salmo 119 tiene como tema central esa reflexión en la palabra de Dios, en sus bendiciones, en sus cualidades. Y pues este versículo que acabamos de leer resalta una cualidad o una verdad que los israelitas guardaban con mucho celo o con mucho fervor. Y es que dice el texto literalmente que la verdad se encuentra ¿en dónde, hermanos? En su palabra. Pero hay una expresión ahí que creo que es la que nos va a estar haciendo reflexionar estos primeros minutos. ¿Dónde está la verdad? Sí está en la palabra, pero hay una expresión ahí. Ok, está en la suma de la palabra de Dios. Para los israelitas, esto era un principio muy valioso en aquel contexto. Se decía que entre ellos valoraban grandemente desde la primer palabra escrita por Moisés, allá en ¿qué libro? De Génesis. Muy bien, el miércoles pasado, antepasado, estuvimos estudiando el contenido de la Biblia, ¿verdad? Valoraban desde aquella primera palabra escrita por Moisés hasta la última escrita por los profetas. Para ellos, toda la palabra era inspiración de Dios. Y realmente la verdad no se podía encontrar, decían los israelitas, en un pasaje aislado o en un versículo apartado de los demás. Ellos defendían mucho esta realidad de que la verdad se encuentra en la suma de la palabra, ¿sí? En la suma de la palabra. Les interesaba lo que decía Moisés, pero también lo que dice después Josué, también lo que dicen los jueces, también lo que decían los profetas.
la verdad no está en un libro nada más o en un pasaje nada más para ellos, sino en la suma, en toda la palabra. Y esa tradición que vemos en el Antiguo Testamento, hermanos, y que le da el tema a la lección de esta clase, es muy interesante considerarla para nosotros, porque contiene un principio también muy básico para todos los que queremos ser estudiantes de la Biblia. Yo creo que como los israelitas, algo debemos empezar a entender en esta mañana. Y es que la verdad de Dios no se encuentra en un pasaje o en un versículo aislado, sino que se encuentra ¿en dónde, hermanos? En toda su palabra, en la suma de su palabra. Otras versiones u otras traducciones dicen, tu verdad está en la totalidad de tu palabra. Y es aquí donde este principio, digo yo, es relevante para nosotros hasta el día de hoy. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, debemos tomar en cuenta que la verdad no la encontramos retomando un versículo que leímos un día de estos, ¿verdad? Y de ahí lo ponemos en alto y decimos, aquí está la verdad. Sino que se construye con la suma de la palabra de Dios. Porque a veces lo que sucede es de que un texto puede ser tomado y se desconecta, ¿verdad?, de su contexto, y vamos a hablar de eso más adelante. Se desconecta del mensaje de toda la Biblia y terminamos diciendo algo que Dios nunca quiso decir. Y los israelitas eran conscientes de eso y nosotros debemos ser conscientes de esto. La verdad está en toda la palabra, no en un solo pasaje. Y es que vivimos, hermanos, en un mundo religioso lleno de muchas ideas, ¿no es cierto? Donde quiera que volvamos a ver, nos damos cuenta que hay diversas doctrinas, diversos pensamientos, diversas opiniones, muchas de ellas divididas sobre la Biblia. Y por supuesto, esto no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que todos, dice 1 Corintios 1:10, hablemos una misma cosa, ¿verdad? Es la voluntad de Dios que tuviésemos unidad. Pero la realidad es que tenemos muchas ideas. Es evidente que todas estas ideas muchas veces tienen fundamentos, ¿verdad?, bíblicos. Y estamos ahí los cristianos a veces viendo videos o publicaciones en redes sociales o en TikTok, ¿verdad?, que dura 1 minuto generalmente los videos. Y alguien dice, ¿sabías que la Biblia dice? Y cita ¿qué? Un versículo, ¿no? Y luego esto al cristiano lo confunde y llega al siguiente y dice, hermano, mire, me di cuenta de algo, que la Biblia dice esto. ¿Y dónde dice eso? Y cita el pasaje que vio en el video y nos damos cuenta que ese pasaje desconectado totalmente de su contexto, desconectado de toda la verdad que está en toda la Biblia, puede hacer creer a una persona cualquier cosa. Yo espero no estar hablando en otro idioma. Yo creo que usted, si vive en el mismo mundo que yo vivo, se da cuenta que esto es verdad. ¿Qué hemos escuchado en conversaciones con amigos o familiares? ¿Qué creencias hemos oído de nuestros vecinos o de nuestros compañeros de trabajo? Que dices que la Biblia dice. Y luego, punto y aparte, un pasaje donde dice lo que ellos creen que dice. Y luego consideramos toda la Biblia, todo el mensaje de Dios, y nos damos cuenta que la cosa es diferente. Entonces, el Salmo 119, 160 sigue siendo relevante hasta el día de hoy, ¿no es cierto? La verdad está ¿en dónde? En la suma de la palabra de Dios. En ese principio que los israelitas guardaban con tanta fe y que nosotros también nos sirve para reconocer que la voluntad de Dios está en toda la palabra revelada. Para terminar esta parte y continuar, solamente decir que esto hizo que los israelitas tuvieran entre ellos gente muy erudita, que se dedicaba al 100% al estudio de la palabra. Fueron conocidos después como los doctores de la ley.
¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que era necesario estudiar toda la palabra para conocer la verdad. Entonces decíamos, un principio importante para nosotros también. Ahora, vámonos al Nuevo Testamento y veamos el consejo que le da Pablo a un hombre llamado Timoteo. Y vayan conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2. Habiendo dicho lo anterior, estamos listos entonces para ver el consejo que Dios, a través del apóstol Pablo, le da a este hombre llamado Timoteo, de quien ya vamos a hablar un poquito más. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Y si alguien lo encuentra, pido por favor que me ayude a leer. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir tu aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Qué interesante versión. Mira esa última frase, dice que explica cómo. Correctamente. Hay un adjetivo, hay una descripción de esa acción que explica correctamente la palabra de verdad. ¿Cómo dice la Reina Valera? Vamos a ver solo para tener ese punto. Procura con Muy bien. diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien. ¿Cómo dice la Reina Valera? Que usa bien. Allá decía el hermano que explica correctamente. Aquí dice que usa bien. Otras versiones dirán que maneja con precisión, que lo hace correctamente, ¿ok? Con diligencia, muy bien. Con obediencia, ¿ok? ¿Quién era Timoteo? Quiero que pensemos un momento en esto. ¿Quién es el hombre que recibe estas palabras? Bueno, Timoteo llegó a ser una persona muy importante para quien escribe estas palabras, que es el apóstol Pablo. Tan importante que Pablo llegó a llamarlo un hijo en la fe. El libro de Hechos nos narra que cuando Pablo conoce a Timoteo, desde muy temprano se da cuenta que Timoteo tenía grandes capacidades para servir, para predicar, para enseñar. Y fue tanto el potencial que vio Pablo en Timoteo, que finalmente lo convierte en uno de sus más cercanos discípulos, servidores, y al final lo deja en ciudades diversas para predicar el evangelio. Timoteo llegó a ser muy, pero muy importante en la obra de Dios en aquel tiempo. Y era un ministro, era un predicador. Y Pablo le escribe estas dos cartas que llamamos Primera y Segunda de Timoteo para instruir a su hijo en la fe, para instruir a este joven predicador. Es otra cosa que se nos dice de Timoteo, que estaba joven. Y escribe estas dos cartas dándole consejos a su hijo. Y mire qué consejo tan interesante que acabamos de leer en 2 de Timoteo 2:15. Mire qué principios tan importantes para el ministerio. Le dice, tienes que presentarte a Dios como un obrero aprobado, como uno que no tiene de qué avergonzarse. Pero enfoquémonos en esa última parte en la que hemos hecho énfasis, ¿no? Y le dice Pablo que usa bien, que explica correctamente, que usa con precisión la palabra de verdad. ¿Sabe que esa expresión, que usa bien o que explica correctamente, es una sola palabra en el griego, en el texto original? Y me encantaría que me ponga toda su atención, por favor. Esta una palabra de la cual se traduce que usa bien es ortotomeo. Y como siempre he dicho, quizás la palabra griega no nos comunica mucho, ¿no? Porque no hablamos ese idioma. Pero adquiere significado cuando la definimos. Ortotomeo es una palabra compuesta. La primera es la palabra orto. ¿Y qué significa la palabra orto en el texto original? Oiga, indica rectitud, algo que es derecho, que está alineado, que es correcto. Mira. Entonces, el orto es algo alineado, algo derecho, algo correcto. Luego, la siguiente palabra es tomeo
o tomos, se dice también. Y esta palabra significa cortar, dividir, trazar o separar. Entonces tenemos la primera palabra, orto. ¿Qué significaba orto? Recto, derecho, alineado. ¿Y qué significa tomeo? Cortar, dividir o trazar. Entonces, si tomamos esta definición de las palabras en el texto original, un buen concepto sería hacer un corte, un trazo derecho o correcto. Mira. Y cualquiera podría pensar, ¿qué tenía en mente Pablo cuando le dice a Timoteo que tenía que hacer un corte, un trazo alineado, correcto de la palabra? ¿Sabe que esta es la única vez que esta palabra aparece en el texto original? Nunca más vuelve a mencionarse la palabra ortotomeo. Y esta palabra no tiene un trasfondo teológico, que uno diga, quiere decir esto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. No tiene un trasfondo teológico. En el contexto de esta palabra o el uso de esta palabra, nos damos cuenta que Pablo está haciendo una analogía. ¿Sí? Está haciendo una comparación. Porque ¿quiénes hacían ortotomeo en la parte, digamos, práctica? ¿A quiénes les estaba hablando Pablo o a quiénes Timoteo les iba a predicar? Bueno, probablemente habían carpinteros. ¿Y será que un carpintero entiende de hacer un corte derecho? Sí. ¿Será que un albañil entiende de levantar una pared recta? Sí. ¿Será que si había entre ellos agricultores, habían algunos que entendían que el surco debe ser derecho? Pablo estaba haciendo una analogía. Ortotomeo no era una palabra con un trasfondo teológico, ¿verdad? O espiritual. Sino que Pablo estaba haciendo una comparación diciendo, debes hacer ortotomeo, pero en este caso, ¿con qué? Con la palabra de verdad. Y aquí esto se pone interesante. Porque lo que está infiriendo Pablo es que Timoteo, si él no ponía diligencia, si él no era responsable en su estudio de la palabra, había la probabilidad que no hiciera un uso correcto de la palabra. Había el riesgo de que él añadiera o quitara o dijera cosas que Dios nunca quiso decir. O como decíamos antes, al principio de esta clase, que tal vez con buenas intenciones tomara un pasaje de la Escritura y dijera que ese pasaje nos dice la verdad. Pero cuando lo ponemos a prueba esa declaración con la suma de la palabra, nos damos cuenta que aquello que estamos diciendo está fuera de contexto. Y decíamos, ese es el mundo religioso que nos rodea. Y son las conversaciones que nos rodean, en las que las personas de repente toman un pasaje y lo expresan y declaran una verdad de ese pasaje, pero en realidad no estamos haciendo un corte derecho, no estamos haciendo ortotomeo. Entonces, como ministro, póngame atención, como ministro, esta era una instrucción tremendamente importante para Timoteo. Y déjeme decirle que lo es para mí también. Pero creo que también lo es para todos los creyentes. Aquí creo que usted tampoco se salva. Timoteo tenía la gran tarea, oiga, de enseñar la palabra, de dirigir a aquella gente hacia Dios a través de la enseñanza. Y debía hacerlo con el cuidado de hacer un trazo correcto. Como nosotros, Timoteo también estaba rodeado de muchas ideas. ¿Sabe que en el tiempo de Timoteo ya se habían desviado muchas personas de la doctrina primitiva, de la doctrina de los apóstoles? Para el tiempo de Timoteo ya habían comenzado hombres a apartarse de la verdad, a torcer las escrituras, o como lo que llamamos hoy, a sacar textos fuera de su contexto.
y hacían que muchos cristianos fueran tras de ellos. E imagínense, Pablo le dice a Timoteo, te toca predicarle a esta gente. Exactamente, otros que predicaban otro evangelio, ¿verdad, hermano? Entonces, es la misma realidad que nosotros estamos. Y por fines prácticos, y para acá seguir aterrizando, mira el tiempo cómo vuela. Vamos a preguntarnos entonces, ¿qué implica para usted y para mí manejar con precisión la palabra? ¿Qué implica para usted y para mí hacer un ortotomeo de la palabra, un corte preciso? Y quiero darle en esta mañana 3 principios, ¿sí? ¿Podríamos pasar todo el día hablando de esto? Sí. ¿Podrían ser más? Claro que sí. Pero vamos a hablar de 3 porque el tiempo ya se me va. ¿Les parece? 3 principios prácticos que usted puede poner en práctica a partir de hoy para hacer ortotomeo con la palabra de verdad. Para que la suma de la palabra nos revele la verdad. Número 1, primer principio práctico. Y creo que ya lo hemos dicho al principio, pero lo vamos a establecer mejor ahorita. 1, es que debemos reconocer que un solo pasaje no contiene toda la verdad. Un solo pasaje no contiene toda la verdad. Y quiero que veamos un ejemplo, ¿les parece? Vamos en nuestras Biblias a Romanos 10, 9 al 10. Es la realidad, ¿verdad, hermano? Que nos rodea. 9 y 10. En doctrina, ¿no? Uh-huh. Ok, veamos este ejemplo, porque no quiero que usted considere que estas ideas son mías, sino que podamos verlas en la Escritura, ¿verdad? Entonces veamos lo que dice Romanos 10, 9 y 10. ¿Quién lo quisiera leer, por favor? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y el 10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién cuestiona aquí la verdad de las palabras del apóstol Pablo ahí? Yo creo que nadie. Yo creo que todos ante estas palabras diríamos amén. Porque Pablo está diciendo puras verdades. Dice que si confesares con tu boca, ¿el qué? Que Jesucristo es el Señor, serás, dice al final, salvo. Dice, porque con la boca se confiesa para salvación. Nadie, oiga bien, quiero que me escuche, nadie cuestiona que eso es verdad. Pero ¿qué le parece si yo tomara la posición de decir, Pablo aquí nos revela lo único que debemos hacer para alcanzar la salvación? Este pasaje nos dice lo único que debemos hacer. Y yo diría a la gente de afuera, si usted quiere ser salvo, Romanos 10, 9 y 10, ¿qué tiene que hacer? Confesar con sus labios y será salvo. Ahora, ¿está mal decir eso? Veamos las dos partes. Decimos que no, porque es verdad. Eso dice Pablo. Pero tomando el principio que venimos estudiando desde el principio, entendemos de que este pasaje se suma o se une a todo lo que la Biblia nos revela, o en este caso el Nuevo Testamento nos revela sobre la salvación. Muy bien, vamos ahí a Marcos 16. Mire qué interesante esto. ¿Qué pasa si yo, Samuel, digo, no, es que solamente Romanos 10, 9 y 10, no hay más? Bueno, ¿qué tal con Marcos 16, 16? ¿Quién me ayuda, por favor, ahí? Si yo tomara la posición de que un pasaje me dice la verdad, ahí tengo un grave problema. Porque en este caso las palabras de Jesús no incluyen la confesión. Las palabras de Jesús literalmente son que quien quiera ser salvo, ¿qué debe hacer? Creer
y ser bautizado. Entonces, ¿qué hago? Si yo tomo la posición que un pasaje me da la verdad, tendría que escoger, ¿no? Y decir, o predico Romanos 10, 9 y 10, o predico Marcos 16, 16. Ahora, ¿será esa una forma adecuada de pensar? ¿Escoger qué pasajes obedecer? Dígalo más fuerte, por favor, hermano. Hay que sumarlo, dice hermano Edu. Y esto no es una ciencia, digámoslo, difícil de entender. Porque el principio que estamos viendo es que estos pasajes deben ser sumados. Y la suma de estos pasajes nos revelan la verdad. Y yo he platicado con muchos amigos religiosos que me han dicho de repente, no, es que yo creo en Romanos 10, 9 y 10, que lo único que debes hacer es confesar al Señor. El bautismo viene después, ¿sí? No, eso no. Entonces le decía, bueno, ¿y qué haces entonces con Marcos 16, 16? Que son palabras de Jesucristo mismo. ¿O qué hacemos con pasajes que no hablan de bautismo, ni de confesión, ni de creer, sino que hablan de arrepentimiento? ¿Será que algunos entonces mejor vamos a escoger arrepentimiento, otros que escojan los de el bautismo, otros que escojan los de confesar? ¿Por qué no escoger todos? ¿Y por qué no tomar la suma de la palabra para que ésta nos revele la verdad? Y esto es lo que mueve a la iglesia desde el principio, estimados hermanos y amigos. De que nuestro fundamento no está en la opinión, ni en el pensamiento, ni en lo establecido por mente humana, sino por todo, no algunas cosas, todo lo revelado por Dios en su palabra. Entonces, ¿estamos claros con esto primero? Un solo pasaje no me da la verdad. Porque de repente un pasaje puede ser traído y puesto sobre la mesa, pero debe ser añadido a él lo que los demás autores, lo que Cristo y sus apóstoles han dicho también. Y la suma de ello nos lleva a la verdad. Ok. Segundo consejo práctico, o segundo principio práctico, es que debemos considerar, miren, que todo versículo tiene un contexto. Medio lo mencioné ya anteriormente. ¿Qué dijimos? Todo versículo tiene un contexto. ¿Qué será contexto? ¿Qué significará la palabra contexto? Voy a correr un poco porque ya el tiempo se me fue. ¿De dónde viene? Dice la hermana, ok. ¿Qué significará contexto? Le voy a dar una definición. Cuando hablamos del contexto de un pasaje, mire, es el conjunto de elementos que incluyen, preceden o siguen a una palabra, o a una oración, o a un versículo, y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. Mire, en la vida cotidiana necesitamos muchas veces el contexto. ¿Cuántos problemas no nos ahorraríamos, no? Si indagáramos en qué contexto alguien dijo ciertas cosas. En la vida cotidiana, considerar el contexto de nuestras palabras vale mucho. Porque a veces terminamos peleados y aquel ni siquiera dijo lo que estaba diciendo en el contexto que nosotros creímos que lo había dicho, ¿no? Y en la parte bíblica, ahorita van, en la parte bíblica, esto también es importantísimo. Debemos considerar que un pasaje está rodeado de un contexto. Y ya le digo qué tipo de contexto hay. Hermano, Jesús. Ayer me pasó a hablar con una pareja Ok. y estamos hablando de fútbol y terminamos hablando de nuestras creencias y me citaron un capítulo que lo leyeran en Apocalipsis 22 y dijeron que parte de su creencia era eso. Y lo primero que hice es escuchar y después entonces ya voy a ir como preparado para hablar Ujú, de mis creencias, ujú. Eso es, pero no en ese momento saqué una escritura como para, porque ya no sería
Entrar en conflicto, ¿no? Ujú. Y mejor lo que trato de hacer es escuchar y entonces pues compartir. Muy bien, hermano. Es la actitud correcta, ¿verdad? Muy bien. Miren, el contexto puede ser el remoto. ¿Qué significa esto? Considerar los pasajes que están antes. Y cuando uno estudia formalmente la Biblia, dice, por ejemplo, tienes que dar una lección sobre este versículo, considera los textos anteriores. Y no solamente los textos anteriores, los capítulos anteriores. Y no solamente los capítulos anteriores, los libros anteriores. ¿Ok? Es el contexto que está atrás de ese pasaje. Luego tenemos el contexto inmediato, que son los pasajes o versículos que están después del versículo que estamos estudiando. ¿Qué sigue diciendo después el autor? ¿Qué dice después el texto más adelante? Y tenemos también el contexto que es llamado el histórico. El contexto histórico es cuando el estudiante de la Biblia se pregunta, ¿quién dijo estas palabras? ¿Cuándo dijo estas palabras? ¿Dónde dijo estas palabras? ¿Para quién dijo estas palabras? ¿En qué circunstancias dijo estas palabras? Y no los quiero asustar, pero eso es estudiar la Biblia. Eso es hacer ortotomeo. Eso es respetar la Escritura y entender que un pasaje debe ser estudiado con respeto a su contexto. Y quiero dar un ejemplo para irnos. Mateo 18:20. Vamos. Mire un ejemplo de un pasaje que mucho hemos utilizado y que es un completo error en la interpretación por el contexto en el que Jesús está hablando. Como dice Mateo capítulo 18 y el versículo 20. Gracias, hermano. ¿Cuándo mencionamos generalmente este versículo? Tal vez un día hay una reunión, ¿verdad? Y solo vemos 3, 4 pelones, como decimos en El Salvador. Y viene el que está al frente y quiere llenar de ánimo a la gente. Y dice, hermanos, donde están 2 o 3 reunidos, hasta uno termina, ¿verdad? Dice, ahí estoy yo, dice el Señor. Permítame, ¿solo puedo terminar? Y yo le doy la oportunidad. Y decimos, amén. Así es, hermano. Ahora, ¿está mal pensar de que aunque hayan 2 o 3, ahí está el Señor? No, es verdad, el Señor está ahí. Pero es lo que el texto nos está diciendo. ¿Sabe que cuando usted lee, y le voy a dejar de tarea en su casa, leer desde el versículo 15 hasta el versículo 22, Jesús está enseñando a los discípulos a resolver sus problemas, a estar en paz los unos con los otros. Y cuando Él dice, donde 2 o 3 están en mi nombre, versículo 20, Él no está hablando de un día de reunión o del servicio de adoración. Jesús está hablando de que el acuerdo que hay entre 2 o 3 personas, después de resolver un conflicto, ahí está Él, ahí bendice Él. Entonces, uno se pone a pensar y dice, ¿tenemos razón al ocupar un texto fuera de su contexto para dar ánimo, verdad? Cuando en una reunión hemos llegado bien poquitos. Yo creo que no. Y me ha tocado hacer esta observación hoy por primera vez aquí en Mesa, porque es un error muy común que escuchamos en las congregaciones. Jesús no está hablando ahí de la congregación o el servicio dominical o la reunión de la iglesia. Jesús está hablando ahí cuando 2 personas se ponen de acuerdo, se perdonan la una a la otra y deciden amarse. Ahí está Él en medio de ellos. ¿Ok? Entonces, Por eso es súper importante leer el contexto del principio y terminarlo para entenderlo. definitivamente, ¿no? Porque si no lo hacemos, y la iglesia de Cristo algunas veces comete ese error que usted dijo ahorita, es porque nos guiamos por un solo versículo. Y es un error muy grave. Excelente, hermano. Gracias. Rapidito, hermana Delia, corriendo. Ok, gracias, hermano.
Tercer principio, y con esto nos vamos, ya 2 minutos. Tercer principio para hacer ortotomeo, para hacer un uso correcto de la palabra. Mantener, mire, este es importantísimo, mantener una actitud humilde ante la palabra de Dios. Mire, cuánta gente toma esta actitud tan dañina de creer que ya lo sabe todo, de creer que ya no hay nada más que aprender, que ya llegó a un punto, ¿no?, en el que ya me la sé de todas. Pero esa actitud es destructiva. Esa actitud puede detener su crecimiento y mi crecimiento. Tengo la bendición ya de algunos años estar estudiando sistemáticamente, ¿verdad?, las Escrituras. Y si de algo me doy cuenta todo el tiempo, es que nunca, hermanos, nunca dejamos de aprender. Y nuestra actitud debería mostrar la humildad necesaria como para decir, estoy viendo eso en la Escritura, que yo no creía antes que fuera así, pero permitiré que sea la Biblia, sea la palabra que me defina mi verdad. ¿Y eso será fácil a veces? No. Hay gente que he escuchado decir, es que yo así he creído siempre y de ahí nadie me saca. Es que ahí me criaron mis padres y ahí voy a morir. Es que eso dice fulano, mengano y zungano y ellos son cosas serias. Y como que definimos nuestra verdad y nuestra fe en fundamentos débiles, que son débiles no por de quién vienen, sino porque no se fundamentan en la suma de la palabra. Entonces nuestra actitud debería ser humilde, ¿no es cierto? Nuestra actitud debería ser mansa, dispuesta a crecer y aprender y ser, oiga bien, exhortados en nuestra manera de vivir y corregidos en nuestra manera de pensar. Para que entonces hagamos ortotomeo. La verdad no me pertenece a mí, ni siquiera a la iglesia. La verdad le pertenece a Cristo y a la suma de su palabra revelada en la Biblia. He dicho. Caso cerrado. Vamos a orar. Bendito Dios y eterno Padre, que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas hoy y siempre. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias porque nos permites reconocer que es ella la que nos da la verdad. Gracias porque nos permites reconocer lo mucho que necesitamos de ser humildes, de estar dispuestos a permitir que sea tu palabra la que dirija nuestras vidas. Ayúdanos a que la suma de tu palabra sea la que nos dirija diariamente en nuestra vida y que podamos siempre buscar las oportunidades necesarias para poder crecer en el conocimiento de ella. Te damos gracias y oramos y pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos.